Hola, el cuento de hoy se titula Olivia y las plumas, escrito por Susana Iser y los dibujos de Esther Gili. Olivia es una niña que vivía en un pueblo tan pequeño, que ni aparecía en los mapas. Era un pueblo muy pequeño con 4 casas, pero 4 casas contadas, 1, 2, 3 y 4. Olivia vivía en la última de la fila, en una casa muy alta, que parecía un faro de esos que hay en las orillas del mar para alumbrar a los barcos. Era una casa muy alta y le gustaba subirse muchas veces arriba del todo a la terraza y estar mirando las estrellas, la luna, cómo las nubes se iban entremezclando entre las montañas. Le encantaba subirse a aquella terraza. Olivia era la única niña del pueblo. No había nadie más. Ella vivía en su casa con su mamá y con su abuela. Y a lo mejor, como era la única niña del pueblo, por eso se le acercaban siempre todos los animales. Puede ser. Pero no solo se le acercaban, sino que Olivia podía saber lo que los animales le decían. Y ella hablaba perfectamente con los animales. Se entendían muy bien. Un día, Olivia se fue a las afueras del pueblo, a un estanque que había, como iba muchas veces, y se sentaba allí en la orilla, se descalzaba, ponía los zapaticos en la orilla, metía los pies al fresquito, y mientras tiraba piedras a ver si daban bote en el estanque y pedía deseos. Esa tarde que fue, empezó a notar algo así, unos picoteos en los pies. Eran los peces, estaban ahí picando los pies de Olivia. Y uno de los peces, un pez plateado, le estaba diciendo un mensaje. Olivia, Olivia, por favor. Cada vez somos más peces en el estanque. Y cada vez hay menos agua con esta sequía que hay en la tierra. Y no vamos a caber ya tantos y tantos peces. Y es que además no hay ningún riachuelo, ningún arroyo, nada que nos pueda conducir hasta el mar. ¿Tú nos podrías ayudar, Olivia? Por favor, ¿nos podrías ayudar?, le dijo el pez plateado. Sí, claro que os ayudo, dijo Olivia. ¿Qué tengo que hacer? Y el pez plateado le dijo, tienes que juntar plumas, buscar, coger muchas plumas, muchas plumas. ¿Muchas plumas? ¿Para qué?, pensó Olivia. Bueno, pues ella buscó plumas y ya está. Al día siguiente cogió una red que tenía grande para ir guardando todas las plumas que recogiera. Empezó cogiendo plumas de las tórtolas que madrugaban mucho, cogió plumas de los pájaros carpinteros que están ahí picando los árboles, cogió plumas de los gorriones que están ahí abrigando a los pajaritos gorriones. Cogía muchas plumas todo el rato. Luego se iba al atardecer al bosque con su red llena de plumas, ataba una punta de la red a un árbol, la otra punta de la red en otro árbol y hacía una hamaca y se tumbaba allí en su hamaca de plumas. Y mientras estaba tumbada escuchaba los cuchicheos de las ardillas en los árboles. Y a veces, con tanto mecerse para un lado y para el otro, se quedaba dormida. Hasta que un rayo de sol penetraba por entre las ramas de los árboles y ya se despertaba. Olivia cogía plumas de todos los sitios. Por ejemplo, en el gallinero había muchas plumas, debajo de los nidos. La abuela tenía una almohada de plumas y tenía un agujerito por donde se escapaban las plumas más traviesas. Y el gato, en los escondites del gato, ay, ahí sí que había un montón de plumas que no tenían dueño. Olivia se atrevía a coger plumas de todos lados. Un día hasta subió a lo alto de la montaña a una cueva del águila para coger una pluma grande, blanca y negra. Allí que se subió con todas sus plumas, se metió dentro de la cueva y cogió las plumas del águila. Hasta que empezó a escuchar el aleteo del águila que volvía a casa. ¿Y sabéis lo que hizo Olivia? Cogió su red de plumas, la agarró de un brazo, del otro brazo a la otra punta y se tiró desde la montaña hasta el pueblo, como si fuera un parapente. Olivia cogió más y más plumas. Empezó a mandarle a los pájaros que le trajeran plumas de todos lados.
A las golondrinas que se iban a los sitios cálidos les pedía plumas del sur. A los patos que se iban a las zonas frescas les pedía plumas del norte. Y a las cigüeñas que se ponen en las torres altas de sitios muy famosos le pedían plumas de las ciudades. Empezó a juntar muchas plumas. Un día hasta se hizo un vestido de plumas Olivia y se subió con él a su azotea. Y allí empezó a hacer que volaba, bailaba, cantaba. Estuvo un montón de rato disfrutando con su vestido de plumas, hasta altas horas de la madrugada. Olivia ya tenía cientos y cientos de plumas. Tenía plumas de rayas, plumas de cuadros, plumas de puntitos, redondas, cuadradas, plumas mensajeras, plumas de indios, plumas de sombreros elegantes de señora. Tenía un montón de plumas. Olivia tenía plumas saladas de gaviota, tenía plumas mojadas de pingüino, tenía plumas charlatanas de cotorra, tenía plumas musicales de gorriones y de ruiseñores. Tenía plumas aterciopeladas, plumas rosas, blancas, hasta negras de cuervo. Tenía plumas de aves con garzas y hasta plumas plateadas. Tantas consiguió, eran un montón, ya casi no le cabían en la red. Así que un día Olivia decidió ir a preguntar al pez plateado qué es lo que tenía que hacer con las plumas. Cogió su red que ocupaba muchísimo, ya era más grande que ella, y la arrastró hasta el estanque. Allí en el estanque, cuando se acercó Olivia, ¡qué sorpresa! Sorpresa mala. El estanque se estaba quedando seco. Solo había pequeñas pozas en las que vivían algunos peces. Olivia estaba un poco asustada. Decidió bajar al estanque a ver si encontraba el pez plateado, para preguntarle qué hacer con tantas plumas, que Olivia quería ayudarles. ¡Pez plateado! ¡Pez plateado!, empezó a preguntar. ¡Pez! Ya tengo muchas plumas, ¿qué puedo hacer con ellas? Pero el pez plateado no apareció. Olivia se fue otra vez con su red de plumas hasta casa, un poco triste, porque veía que el estanque se quedaba sin vida. Por la noche, Olivia se subió a la azotea y empezó a pensar otra vez en los peces, pobrecicos. No sabía cómo ayudarles. ¿Qué les pasaría y para qué querrían las plumas? Entonces empezó a hacer una brisita, una brisa pequeña de aire, pero luego fue una brisa más fuerte. Y las plumas que tenía todas guardadas en casa empezaron a volar, a subir hacia arriba. Olivia quiso cogerlas todas, pero era imposible, eran muchas plumas. Imposible. Se desesperó. Y entonces, de repente, allí a lo lejos, empieza a ver que viene una bandada de pájaros. ¡Qué extraño! Pero cuando se iban acercando, salió de su error. No eran pájaros, no. Lo que eran era un montón de peces plumados que iban rumbo al mar. Al día siguiente fue la comidilla del pueblo. No sabían por qué los peces del estanque habían desaparecido todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.